Cuando te piden compartir un evento, una invitación de la iglesia, ¿cómo lo haces? ¿Por obligación, como un deber religioso o como ofreciendo un postre delicioso a un amigo? Yo creo que como ofreciendo un postre, es algo que es tu hobby y quieres compartir, quieres que los demás se enteren de algo que a ti te gusta. Como un postre exquisito que nos gusta compartirlo. No es algo vergonzoso, sino simplemente algo natural. Conforme conoces a Jesús, se va haciendo cada vez más dulce compartir de su amor. Y es verdad, es dulce compartir a Dios y es por eso que te invito a que puedas compartir este podcast Maranata Class que ya comienza. Queridos amigos, una semana más juntos y es un motivo para agradecer a Dios porque nos mantiene conectados a través de las plataformas de nuestras redes sociales, de la página maranataj.com, donde encontrará este y otros episodios anteriores para poder conocer cómo mejorar, cómo fortalecer esa relación con Dios. Y cada día aprendemos más, cada semana sabemos un poquito más. Es cierto, nos falta mucho, pero si cada semana seguimos a este ritmo, estudiando la Biblia, conociéndola y sobre todo la palabra clave de este momento es compartir. Cómo poder compartir ese mensaje de esperanza que un día entró a nosotros y nos cambió por completo. Así que queremos conocer también a aquellas personas que van a compartir con nosotros este programa, este podcast, y queremos saber cómo se llaman, cómo ingresaron ustedes a la iglesia. ¿Qué tal, pastor? Mi nombre es Ivette Mariana Tangara Santos y bueno, yo soy adventista de cuna, pero hubo un momento en que me alejé de Dios y terminé yendo a la iglesia evangélica, cosa que yo dije, ahí no es mi lugar porque no me sentía satisfecha. Entonces, tiempo después, en una campaña de Semana Santa, cuando yo asistí, yo dije, aquí es mi lugar, aquí me quedo y es aquí donde permanezco porque ahí encontré la verdadera bondad de Dios, ¿no? Entonces aquí seguimos. Qué importante la campaña de Semana Santa. A veces decimos, no, esas campañas ya no funcionan, son en otros tiempos. De aquí a unos meses vamos a tener la campaña de primavera, la campaña de esperanza en el mes de septiembre y sin duda alguna, así como usted ingresó a través de una campaña pública, de evangelismo público, estamos seguros que muchos jóvenes también podrán ingresar en la siguiente momento especial de evangelismo que tendremos en septiembre. Pero también está usted con nosotros, queremos conocerla, cómo se llama y cómo ingresó a la iglesia. Bueno, pastor, mi nombre es Nilda Roticona. Igual que Ivette, yo soy adventista de cuna y me alejé un tiempo de la iglesia, ¿no? Entonces volví a la iglesia cuando alguien me compartió la palabra de Dios. En este caso fue un grupo de amigos quienes me invitaron a formar parte de un grupo pequeño. Yo iba a la iglesia, más no hablaba con nadie. Y esos jóvenes me veían y uno de ellos se animó a invitarme. Y cuando fui a su grupo pequeño, la verdad fue un lugar donde yo me sentí cómoda. Sentí que realmente tenía a verdaderos amigos y me agradó. Y ahí empezó nuevamente mi vida cristiana, de acercarme nuevamente a Dios y empecé a estudiar la palabra de Dios a profundidad y me enamoré de Dios. Qué lindo, y qué lindo saber que nuestros grupos pequeños de jóvenes pueden cumplir esa función. Quizás tú no sabes qué es eso y quizás no participas de ninguno. Escribe en los comentarios. También puede ser por privado para nosotros decirte, mira, hay esta iglesia cercana, contactarte con un grupo de jóvenes y así como Nilda que encontró en un grupo pequeño de jóvenes esa red de amigos que todos necesitamos, tú también puedes ser parte de esa red de amigos y quizás en algún momento cercano también ser parte de un grupo pequeño de jóvenes. Pero también hay una invitada más. ¿Cómo está, pastor? Ivette, Nilda, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Laura Ruiz. Yo ingresé a la iglesia cuando tenía unos 7 años, era muy pequeña. Mis tíos me llevaron a la iglesia, ellos me llevaban cada sábado con ellos, ¿no? Prácticamente yo no conocía mucho de la iglesia. Hoy en día ellos ya no se encuentran ahí. Sin embargo, yo fui creciendo y me quedé con esa experiencia que ellos me dejaron, ¿no? Entonces ahora yo formo parte de la iglesia, oro cada día también para que ellos puedan retornar y ha sido una gran bendición conocer a Cristo a través de la iglesia.
Entonces hemos visto que a través de campañas de evangelismo público, que es con personas que yo no conozco para nada, porque las invito, a través de grupos pequeños, que son personas que de alguna manera son amigos míos, quizás los vi en la universidad, en el trabajo o en la iglesia, pero no los veo activos, también pueden ser parte de grupos pequeños, o a través de la familia. Se dice que gran cantidad de las personas que están dentro de la iglesia fue porque un familiar las invitó. Y hoy vamos a hablar de cómo compartir, qué tan importante es tener esa actitud de compartir el evangelio a otras personas como nosotros, con limitaciones, con errores, pero también con el deseo de conocerlo más. La historia del sábado es interesante, es un poco, obviamente la privacidad no dice el nombre ni el apellido, pero ¿qué nos habla acerca del sábado y la introducción a la lección de esta semana? Comienza aquí con una historia donde nos dice que había un pastor que estaba de ida a la escuela sabática porque tenía que predicar, ¿verdad? Entonces estaba apurado yendo ahí en el auto, pero como está así deprisa, vino un auto que se le atravesó y como él estaba con ese sentimiento de desespero de llegar temprano, dice que le levantó el puño, le gritó, le señaló y así se fue a la iglesia. Llegó apurado a la iglesia y cuando ya se sentó y se separó para poder hablar, entre el público le pareció una cara muy familiar. ¿Y saben qué pasó? Estaba ahí la persona con el que él había gritado y le había levantado la mano y todo eso, estaba ahí parada, sentada. Entonces, y esta persona, lo peor de todo es que no era adventista, simplemente estaba de visita. Entonces ahí nos da a entender la importancia también que lleva nuestra actitud hacia la demás persona, porque una actitud puede decir más que 1000 palabras. Entonces es un gran ejemplo aquí también que nos está dando. Y a veces un mito es, yo no comparto porque no soy pastor o no tengo el don de compartir. Entonces, evangelismo es una palabra que no entra en mi vocabulario. Pero esta semana, por ejemplo, nos habla acerca de la iglesia primitiva. ¿Qué lecciones podemos tomar acerca de este grupo de personas bastante especiales? Así es, pastor. Esta parte me encanta porque la iglesia primitiva, los discípulos, no tenían una preparación académica importante, podemos decir. Ellos tenían ocupaciones sencillas, ¿no? Pero el Señor los elige para que ellos puedan hacer una obra muy importante y el Señor los califica, ¿no? Esto me trae a la mente algo interesante y es que yo he conocido testimonio de personas que no sabían leer, por ejemplo, para compartir el evangelio, pero que al pasar un estudio bíblico, al pasar la fe de Jesús, aprendieron a leer, ¿no? A través de la palabra. Entonces el Señor nos califica para que podamos compartir, para que podamos cumplir su propósito, ¿no? El propósito que Él ha puesto, el llamado que pone en nuestro corazón. Es así, si de la iglesia primitiva, un grupo de personas sencillas, humildes, muchas de ellas, casi en su totalidad, Dios le usó de manera poderosa. Sin duda alguna, nosotros también podemos ser parte de ese grupo que nos permita compartir ese evangelio a muchas otras personas. Ahora, la lección nos da consejos importantes para compartir a Jesús. No sé si alguna quisiera comentar alguno de esos consejos que la lección menciona para poder ser una persona que efectivamente comparte el evangelio. Claro, nos da este estudio maravillosos consejos, pero hay una pregunta que deberíamos de hacernos nosotros, ¿no? ¿Con quién compartimos a Jesús? ¿Será que compartimos a Jesús con nuestros amigos? ¿Será que compartimos a Jesús con nuestros colegas, con las personas que están ahí afuera, que nos ven? Entonces deberíamos de tomar muy en cuenta esta pregunta. ¿Con quién compartimos? Porque una vida que ya es transformada por Dios está destinada, se podría decir, a dar testimonio de su palabra. Entonces nosotros tenemos que dar testimonio. Este estudio nos da algunos consejos, ¿no? ¿Cómo relacionarnos con las personas, por ejemplo? ¿Cómo podemos relacionarnos? Construyendo una amistad, ¿verdad? Conociendo poco a poco a las personas. También orar por las personas. Tenemos que orar por ellos, orar para que su corazón sea receptivo. Así es. ¿Qué más? Con amabilidad, con amor, ¿no? Muchas veces no necesitamos hacer nada, pero con una sola palabra amable y con amor podemos llegar, ¿no? Podemos buscar formas naturales de hablarle sobre nuestra propia experiencia. A veces no le llega tanto un estudio estructurado, pero sí le llega el saber cómo yo conocí a Cristo. Prácticamente el método de Cristo, acercarnos con humildad, con amor, con la manera de ponernos en el lugar de esa persona y así atraerlos hacia el Señor.
¿Qué experiencia ustedes han tenido, por ejemplo, de traer una persona a Cristo? Se dice que lo más difícil es invitar a un familiar porque nos conoce. ¿Qué experiencia ustedes nos podrían compartir? Así es, pastor. Por ejemplo, en una campaña de Semana Santa hace algunos años, yo invité a mi mamá a participar porque mi mamá dejó de asistir muchos años a la iglesia, ¿no? Y la invité y me costó, ¿no? Al principio yo era muy insistente, pero luego ella empezó a ir por sí sola, ¿no? Por el simple hecho de que yo compartía un pedacito de la Biblia, un pedacito de la palabra o algo sin insistencia, ¿no? Entonces el Señor a través del Espíritu Santo hace su trabajo y la persona por la que estamos orando llega a la iglesia. Y a veces nosotros somos el primer filtro, por no decir a veces el primer obstáculo. Yo pienso que esa persona difícilmente va a ir a la iglesia. ¿Para qué la voy a invitar? Pero gracias a Dios el cielo será un lugar de muy lindas sorpresas, donde personas que quizás nunca pensamos verlas allí, habrán conocido, habrán aceptado y habrán caminado en ese momento tan lindo que es hacia el bautismo, hacia un estudio de la Biblia. Así que qué lindo que haya podido invitar a su mamá, qué lindo que haya podido ella aceptar y sin duda alguna es la invitación y la motivación para todos nosotros. Es por eso que nosotros también te invitamos a que puedas escribir, comentar. Quizás hay personas, familia, amigos, cónyuge, novio, novia, que no han aceptado a Jesús y ya son bastantes meses o incluso años que no te han aceptado un estudio. Es momento de ponerlos en oración y te invito a que puedas compartir sus nombres para que nosotros podamos orar por ellos y de esa manera también pedir que el Espíritu Santo trabaje en sus corazones. Te invitamos a que continúes con tu podcast Maranatha Class, que en breve seguimos con este repaso impresionante de la lección. Amigos, hablando de compartir, hoy vengo a compartirte las redes sociales donde puedes encontrar este episodio y los anteriores que hemos ido viendo durante el trimestre. En Facebook y YouTube, Adventistas Bolivia. Y claro, no puede faltar TikTok con jovenesadventistas.bo. Saben, también si requieres material o recursos para tu iglesia, para tu culto joven, no olvides visitar la página web maranathaja.com. Y sabes, te tengo una dinámica el día de hoy. ¿Por qué no etiquetas a tu mejor amigo aquí abajo en los comentarios? Así puedes compartir este video con él. Ahora volvamos a nuestro repaso de la lección con el Maranatha Class. Queridos amigos, estamos de vuelta en tu podcast Maranatha Class. Qué lindo ver que tú puedes escribir, compartir el nombre de las personas por las cuales quisieras que oremos para que pronto puedan aceptar a Dios. No hay nada imposible para Dios, así que comparte, comenta. Si tú crees que quizás tiene que ser un tema un poquito más privado, puede ser a través de los mensajes directos y de esa manera también nosotros saber y orar por ellos. También te invitamos a que puedas continuar con nosotros a través de las diferentes plataformas de las redes sociales. El título de esta semana es Compártelo y es por eso que también te pedimos que compartas este momento porque tú no sabes a qué corazón sediento de Dios puede llegar este mensaje, esta palabra quizás de aliento y de ánimo para poder animar a aquellas personas que todavía o no conocen a Dios o necesitan volver a Él. Pero este momento es el segmento central. Es cuando abrimos la palabra de Dios directa y puramente para poder conocer qué mensajes hay en ellos y qué quizás textos especiales tocaron nuestro corazón en esta semana. Así es, pastor. A mí algo que me gustó está en San Juan 15, versículos 9 y 10, donde dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo creo que no hay nada más que decir que ese amor que Dios tiene con nosotros nos debe motivar a también decir, ¿no?, que hay un Dios que los ama, al igual que a mí, también te ama a ti y es un acto de esperanza para los demás. Recuerdo haber escuchado un grupo de jóvenes, un testimonio en Estados Unidos, que de estar consumiendo ahí bebidas alcohólicas, uno de ellos era ex-adventista y él le dice, pero ¿qué hacemos haciendo esto? Uno comparte y dice, no, ¿saben qué? Es una vida vacía, busquemos algo mejor. Y este ex-adventista dice, pero yo conozco una iglesia, yo iba a una, y los invita. Ingresan. Y este joven, hoy pastor, que comenta el testimonio, dice, y el pastor decía, Dios es amor, Dios te ama. Y yo decía, wow, Dios es amor, Dios me ama.
pero miraba a la gente de la iglesia y todos parecían una piedra, ¿no? Nadie reaccionaba, porque a veces nos acostumbramos a escuchar que Dios nos ama y pareciera que pierde ese efecto motivante o esa sensación de que hay un Dios todopoderoso, Rey de Reyes, que también nos ama a pesar de cómo somos. Así que qué lindo recordar ese texto importante. Bueno, hay otro texto que me encanta, que está en Hechos, capítulo 4, versículo 20, dice, ¿no? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan estaban siendo atacados. Entonces, ellos, a pesar de que estaban siendo amenazados para que no hagan más milagros, para que no prediquen la palabra de Dios, ellos decían, nosotros no podemos dejar de testificar, simplemente no podemos. Entonces, esto me agrada porque cuando una persona está con el Espíritu Santo, tiene esta necesidad de compartir su mensaje, la palabra de Dios. Claro, porque si hay un efecto positivo de Dios en nuestras vidas, tenemos que compartirlo, no podemos guardarlo. Así que es importante reconocer que quizás si no lo estamos compartiendo, puede ser que no estamos teniendo esa relación que necesitamos tener con Dios para que Él pueda realmente transformar nuestras vidas y de esa manera motivarnos a poder compartir su mensaje. Es así, pastor. Tal como comenta Nilda, yo voy un poquito más atrás, en el capítulo 4 de Hechos, pero en el versículo 13, y pongo un poco en contexto. Pedro y Juan estaban ante el concilio, ¿no? Porque ellos estaban predicando al pueblo y muchos estaban creyendo, ¿no? ¿Cuántas personas? Eran como 5,000 varones que estaban creyendo y a los sacerdotes no les gustó esto. Querían encarcelarlos y querían buscar ocasión de caer. Y aparece más adelante el versículo 13 donde dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí vemos la preparación de nuestro Señor, ¿no? Porque dice, no eran hombres sin letra, pero se maravillaban porque sentían que ellos habían estado con Jesús y no encontraron en ellos ningún mal y tuvieron que liberarlos a pesar de amenazarlos, ¿no? Es así porque cuando alguien atenta contra la vida de un cristiano, no se mete solo con el cristiano, sino se mete con el Cristo, con Dios de ese cristiano. Así que qué importante saber que tenemos ese respaldo. Pero la lección nos pregunta, ¿cómo creen que Jesús mantuvo esa motivación de sanar, de predicar, de consolar? La lección nos da a entender que había un motivo muy lindo, habían diferentes razones por las cuales él se podía mantener activo y motivado. ¿Cuáles creen que sería esta respuesta? Él sentía mucho amor. El amor lo motivó a servir a las personas, a ayudar, a sanarlos, a no cansarse, ¿no? Si bien Jesús vino como humano, él también se cansaba, pero esa compasión que él tenía por nosotros lo motivó a seguir ayudando al hombre. Bien, como decía Nila, en 2 Corintios 5:10 nos dice, el amor de Dios en nosotros debería impulsarnos a sentir la responsabilidad de llevar a las almas a Él y a su verdad. Es así, pastor. Y aquí nos hace una pregunta interesante, ¿no? ¿Alguna vez has mirado los rostros de extraños en una multitud y has pensado en su destino eterno? A veces me sucede de que voy mirando los rostros tristes de personas en la calle y digo, Señor, no sé qué le sucede, pero ayúdale, porque realmente algo le pasa, algo necesita. Y ese amor es el que nos debería impulsar, ¿no? Perfecto. Hay un lema muy importante en nuestros clubes, en nuestro ministerio, ¿no? El amor de Cristo me motiva. Y ese lema, ese amor que solamente viene de Dios, porque dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, es el que primero debemos sentir, debemos aceptar, y siempre trato de enfatizar, no es solo sentir, también es aceptar, porque el amor no es solo un sentimiento, sino es una decisión, es un principio. Nosotros tenemos que llegar a experimentar tanto en la parte práctica, porque hay esos momentos lindos, pero también en la decisión, para que cuando hayan momentos complicados, difíciles, problemas, ese amor sea ese motor que necesitamos para poder avanzar, para poder continuar. Porque imagínense que yo soy millonario y le digo, Dios te ama, Dios es excelente, la vida es una maravilla, y ustedes me dirán, claro, porque eres millonario, porque tienes salud, porque tienes aviones privados. Pero si yo les cuento mi historia, si tú le dices a tu amigo que tiene igual quizás problemas como tú, limitaciones igual que tú, y esa persona te mira y te dice, wow,
Tú quizás estás hasta peor que yo, pero veo algo diferente en ti, veo esa luz, veo ese brillo, esa manera de hablar, de mirar diferente. Es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es por eso que te invitamos a que continúes con nosotros. Ya vamos a llegar a la parte final, a las últimas conclusiones. Escribe qué es lo que te más quizás te impactó en esta lección para que nosotros también podamos conocer y de esa manera compartir lo que Dios quiere hacer por nosotros. No te muevas, continuamos con nuestro podcast Maranata Class. ¿Has hablado alguna vez de Dios con un amigo? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Te rechazó, aceptó tu idea o no te dijo nada? Todos tenemos experiencias diferentes y yo quiero conocer la tuya. Déjame en los comentarios y continuamos con el estudio de tu Maranata Class. Queridos amigos, gracias por compartir, gracias por ser parte de este podcast Maranata Class desde Bolivia para el mundo. Gracias porque tú eres parte importante con tus comentarios, con tus oraciones, con tus conclusiones. Quizás en este momento tú puedes comenzar a escribir: esta lección me gustó por esto, esta lección me pareció importante por esta otra razón, y de esa manera muchas otras personas podrán leer y decir: ah, sí, me pareció también correcto, y podrán compartir tu opinión. Pero nosotros también necesitamos compartir con nuestras invitadas especiales qué les pareció esta lección, qué puntos sobresalientes quisieran compartir de esta semana. Bueno, a mí me agradó mucho porque nos enseña que el Espíritu Santo nos da capacidades que nosotros no podemos imaginar, capacidades para compartir la palabra de Dios, más allá de las fronteras, dice, ¿no? Muchas veces nosotros dudamos de nosotros, pero es Dios que nos da la sabiduría. Su Espíritu Santo nos ayuda a que nosotros podamos ser personas sabias para compartir su palabra. Es así, tenemos que ser personas sabias, no solamente intelectualmente, sino sabias en el sentido amplio de la palabra, de tomar buenas decisiones y tener una vida acorde a lo que queremos predicar. Así es, pastor, muy de acuerdo con lo que dice Nilda, y también recordar algo, ¿no? Es imposible que en un corazón donde habita Cristo no haya amor. Y si tenemos amor por Él, si decimos amarlo, vamos a amar a sus criaturas. Si amamos a sus criaturas, vamos a compartir ese mensaje de salvación, porque no vamos a querer que nadie se pierda. Aprovechemos ese privilegio, porque si nosotros no lo hacemos, hasta las piedras hablarían, dice, ¿no? Muchas gracias por compartir también con nosotros. Claro, Laura, algo que igual me gusta a mí, como dice el título, compártelo. Muchas personas piensan que al hablar de Dios, compartir el mensaje de Dios, tienen que estar parados, gritando, hablando del Señor en los buses, así. Pero en realidad no. Prácticamente con nuestro testimonio que damos, con la forma en cómo hacemos las cosas, damos también un testimonio a los demás. Incluso muchas personas dicen: son introvertidas, no puedo hacer esto, es muy complicado para mí. Pero la verdad es que algo que le gusta a Dios es sacarnos de nuestra zona de confort. La verdad, Así de es. esa manera Él trabaja, y a menudo Él escoge a personas tímidas para poderlos trabajar en su obra, y también escoge a personas que quizás tengan la buena expresión para hablar o para hacer cosas máximo. Entonces, Él siempre nos va a tratar de sacar de nuestra zona de confort para poder hablar de Él y también predicar de Él. Es así, decías algo interesante, ¿no? Acerca de que predicar o compartir el mensaje no es solamente pararse en la calle o pararse en un púlpito, sino recordando Semana Santa, grupos pequeños, con la familia. Son también maneras de compartir el mensaje de Dios para las personas que hoy tanto necesitan, que quizás ni siquiera saben que las necesitan, pero están esperando inconscientemente esa invitación de ustedes, mía, para poder aceptar a ese Dios de amor. Así que gracias Ivette, gracias Nilda, gracias Laura por haber sido parte de este podcast, pero también gracias, queridos amigos, por compartir ese mensaje a muchas otras personas. Sería lindo escuchar testimonios, sería lindo que tú puedas comentar, ya sea de manera pública a través de los comentarios, o tal vez de manera privada, algún testimonio de decir: miren, yo tenía este amigo, esta persona, este familiar, este fue el proceso de conversión, que todo inició quizás a veces con un volante, con una invitación, con una manera humanamente hablando difícil de que pueda llegarse a realizar, pero miren, es muy claro. El apóstol Pablo, Pedro,
todo el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva, decían que eran personas sencillas, pero que no podían dejar de compartir lo que habían visto y lo que habían vivido. Hay una frase muy complicada, muy compleja, muy dura que dice: si tú no estás invitando a alguien al cielo, es porque tú no estás yendo al cielo. Estamos seguros que todos estamos en ese caminar, quizás a veces distraídos, pero este es el momento de despertar y, como dice la lección, compártelo de la manera en la que Dios permita que lo hagas. Así que también te invitamos a que compartas nuestras redes sociales, a que entres a la página maranataj.com, veas todo el material que tenemos especialmente diseñado para ti, para compartir, y de esa manera muchos otros jóvenes, muchos otros amigos puedan ser parte de lo que hoy llamamos iglesia, y que sin duda alguna es ese refugio que tanto necesitamos en los momentos lindos, pero sobre todo en los momentos complicados. Que Dios te bendiga y gracias por ser parte del podcast Maranata Class.